10 de la mañana, 11 minutos. Abrimos la columna de seguridad vial con el profesor Arturo Borges, director del ISEB, porque vamos a hablar de temas que importan, sobre todo, Arturo, y ya te damos los buenos días. El origen de los siniestros de tránsito, que la mayoría de las veces recaen en malas conductas por parte de los conductores, valga la redundancia. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Maggie, Lorena. Buen día para todos. Sí, bueno, dentro de los temas que siempre abarcamos en estas columnas, tratamos de ver o de analizar cosas que todos los días uno se pone a estudiar y le busca el porqué. Entonces lo que estamos cada vez viendo, repitiendo y parecería ser que hay que reiterarlo, es que hay una inconducta que muchas veces el conductor cuando se sube al auto cree que es una infracción leve, una inconducta leve, que no implica riesgo. Pero a medida que la va reiterando, va generando en su estructura mental que eso es un elemento leve y que a la larga no va a producir nada grave. Sin embargo, del análisis de los hechos, lo que vemos es la rutina diaria, lo que más complica. Y en este sistema, en esta situación que estamos viviendo, acabamos de ver un informe, por ejemplo, de cómo se agrede a un inspector de tránsito, ¿en qué cabeza cabe? Es decir, parecería ser que los conductores nosotros entendemos... Se está desarrollando un paro por parte del Cuerpo Inspectivo de Tránsito. Y este es increíble. Nosotros hoy tenemos un nuevo tránsito. Por un lado, porque tenemos mucha más gente en la vía pública, peatones y conductores de todo tipo, artilugios de la vida moderna, el monopatín, el roller, todos son conductores. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, hay normas. Esas normas también se van tratando de ajustar a las necesidades que tenemos. Entonces hoy precisamos un conductor que sea seguro de sí mismo. Necesitamos cambiarle el estilo, no solamente la postura ergonómica, sino la manera de pensar. ¿Qué significa la normativa para un conductor? Bueno, darle ciertas pautas de comportamiento, de convivencia, como se hablaba recién, a los efectos de procurar no estar dentro de un desastre vial. No es lo mismo equivocarte frente a una computadora, un teléfono, que equivocarte en un momento que te distraes cuando estás dentro de un sistema que es complejo. Y el tránsito es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque la peor manifestación que nosotros tenemos dentro de este sistema es el siniestro de tránsito, que sabemos que lo puede ocasionar, sabemos cómo termina. Lo difícil es decir, ¿cómo podría haberlo evitado? Vayamos a esas causas, esos orígenes que me imagino que hay, de los que se reiteran, que tal vez no pueden tener un desenlace tan grave, hasta los que sí. ¿Cuáles son los más frecuentes, los errores más graves que provocan la siniestralidad, por ejemplo, dentro de las ciudades? Por ejemplo, el exceso de velocidad. Aplicar una velocidad inadecuada para el lugar y las circunstancias por las que tú vas circulando. Por ejemplo, utilizar el celular pensando que es un segundo que lo podés hacer. Lo otro, no dejamos distancia de seguridad. No ponemos el señalero si vamos a girar en una esquina. No respetamos la preferencia del peatón. Cruzamos con luz roja. ¿Cómo esto, que decimos nosotros, el sistema del tránsito subsiste dentro de un marco demasiado complejo, muy complejo? Si no existe una formación del conductor y explicarle en esta grilla que tenemos muchas más, pero muchos conductores trabajan, o mejor dicho, cometen estos riesgos que se llaman riesgos inútiles. Si bien en ese momento que el conductor la practica no se terminó en un desastre, sabemos que reiteradamente un día al conductor se le cae la realidad y volver hacia atrás el tema es muy complejo. Es absolutamente prohibido aumentar el riesgo que ya el sistema de por sí tiene. Es decir, porque si yo abuso de esta situación y de la frecuencia de estos riesgos, estoy abusando del derecho de conducir, eso lo transforma en un elemento ilícito y tiene connotaciones tanto civiles como penales. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Percibir el riesgo, saber que el conductor o el peatón salimos a la vía pública, entramos a la vía pública, tenemos dos tipos de riesgo. Uno es el riesgo real de la situación de tránsito y el otro el que yo creo que hay detrás de la luneta delantera, después del parabrisas. A veces la experiencia engaña al conductor. La experiencia es muy buena, pero es un arma de doble filo. Por lo tanto, cuando hay mucha diferencia entre el riesgo real y el riesgo subjetivo, estamos más cerca de decir, bueno, del desastre. Y ese procesamiento de toma de decisiones está sustentado en ¿qué? En cómo yo perciba el escenario. Si yo no percibo el escenario, tanto fuera del auto como dentro del auto, que puedo causar un desastre, evidentemente que la toma
toma de decisiones, que es un proceso mental, que es algo que no se produce por instinto, sino que se va logrando mediante automatismos mientras uno va practicando la conducción, nosotros tenemos que darle al riesgo el justo valor. Si yo tengo un valor real de una situación de tránsito que a 50 kilómetros por hora puedo provocar un siniestro, quizás mi experiencia dice, puedo llegar a 100 kilómetros por hora porque tengo cubiertas nuevas, tengo ayudas a la conducción, una tecnología, cantidad de airbags, y siempre decimos, cuando uno se compra un vehículo con alta tecnología, no te compras un tanque de guerra ni un acorazado alemán. Hay que enseñarle a quien aprende a conducir que la tecnología tiene un límite. Y esto es un elemento clave. Por lo tanto, definamos esta situación, eduquemos a nuestros noveles conductores y a aquellos que ya tienen experiencia a darle al riesgo el justo valor. Esto se traduce en algo que científicamente ha dispuesto como la pirámide de Hayden, donde lo que vemos como imágenes, en la parte de la base de esta pirámide, nosotros colocamos aquellos pequeños errores que un conductor cuando recién comienza a manejarse dentro del sistema, pueden tener algunas fallas, algunas infracciones porque no las conoce, pero ¿cómo compensa, esas fallas? Bueno, porque expliquemos un poquito qué refiere cada cosa. Acontecimientos no interrumpidos, dice, ¿no? Abajo. Exacto. Esos acontecimientos no son interrumpidos porque el individuo provoca algunas situaciones complejas, ¿verdad? Que te pegan algunos sustos, pero no ha llevado a una situación compleja. Pequeños conflictos, ¿verdad? Estamos llenos de conflictos. Los potenciales, que es el siguiente. Potenciales. Pero ¿cómo elimina esos pequeños conflictos? Porque como recién empezó a manejar, pone la vista como tiene que ser, en el lugar correcto, conduce prestando atención sostenida y concentrada. Pasa al segundo escalón de conflictos potenciales. Eso es a medida que vamos tomando un poco más de seguridad. Exactamente. De confianza. Y ahí empieza a bajar la guardia. Bien. Y cosas que al principio tenía problemas, pero lo resolvía porque prestaba más atención, ahora se toma ciertas libertades que sigue subiendo escalones hasta que tiene el conflicto final. ¿Qué nos enseña la gente que ha pasado por estos elementos? Todo conductor programa su propio choque. Y todo conductor programa su propio destino. Es un axioma que nos dicen los involucrados que tarde se dieron cuenta de que la formación era importante. Arturo, y en ese sentido la formación es fundamental y el ISEB está por lo menos capacitando y realizando intervenciones con universidades como la de Valencia, por ejemplo, para capacitar a esos formadores, a quienes nos enseñan a nosotros a conducir. Exactamente. Nosotros hemos hecho un acuerdo con la Universidad de Valencia, con Springer Natur de Alemania, donde con la dirección técnica del profesor Luis Montoro, un ícono en Europa con respecto de lo que es la seguridad vial, logramos que haya una certificación universitaria para aquellos todos implicados en la enseñanza de la conducción. ¿Las inscripciones cómo van a ser? Formador de formadores. Las inscripciones son a través de secretaría@icefob.org. Los cursos van a comenzar el 1 de enero y tenemos una certificación universitaria. Algo que creemos nuestro sector y nace desde nuestro sector es fundamental porque una profesión sin título evidentemente no es una profesión. Es un curso de 150 horas. Realmente hemos trabajado 1 año y medio poniendo los materiales a la altura de lo que es la necesidad en Latinoamérica y por otro lado una herramienta que quizás a las autoridades también les puede servir a los efectos de regular nuestra forma de cómo enseñamos. Importantísimo eso porque además el año que viene se vendría la libreta por puntos y creo que va a ser fundamental tener toda la mayor cantidad de información al momento de conducir. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, que tengas buena jornada. Pasó la columna de Salud Vial y Arturo Borges aquí en Arriba Gente.